Pulso Latino es presentado por Discover it for yourself. Frisian Flag. Esto es Pulso Latino con Alejandra Forero. Gracias por continuar con nosotros en sintonía de Pulso Latino. Con la reciente llegada del ministro de Finanzas, Ángel Bermúdez, el primer ministro Mike Eyman espera que por fin esta semana se pueda firmar el presupuesto en el momento en que el gobernador decida firmarlo. A pesar que ya en varias oportunidades han indicado que esto se llegará a una solución, aún ya no se ha tenido conclusión al tema del presupuesto. En una entrevista que se tuvo con el primer ministro Mike Eyman, él explicó que en esta semana escuchará al gobernador sobre su visita a Holanda en cuanto al presupuesto del país Aruba del año 2014. La semana pasada en el Parlamento se pasó una ley que busca el financiamiento del presupuesto y en este sentido la discusión sobre el presupuesto y el financiamiento pasaron a un segundo plano, lo que era hace un par de semanas atrás. Sin embargo, quedó un asunto de principio y gobierno salir del punto de vista que el gobernador debe cumplir con la tarea también de firmar el presupuesto. Asimismo, el primer mandatario espera que esta semana por fin se le dé solución a este importante tema, que aunque lo han vociferado que se va a arreglar hasta este momento, no se ha avanzado lo necesario para ser concluido. El hallazgo de una piscina inflable en una cárcel en Panamá pone en evidencia el alto grado de corrupción y la falta de controles. Usted se sorprenderá al saber cuánto tiempo tenía esta piscina estar en el penal. Maciel de nuestro canal aliado TVN en Panamá nos informa. El director del sistema penitenciario reveló que la piscina inflable utilizada por los detenidos de la cárcel de Chiriquí fue introducida a ese penal hace más de un año. Además dijo que están realizando una investigación administrativa. Es que se tiene información de que esta piscina entró a finales de diciembre del 2013 y eso es lo que estamos tratando de corroborar. No se justifica de todas maneras el ingreso de este tipo de... o el permitir este tipo de actividades y mucho menos lo que ustedes vieron que había bebidas alcohólicas y todo lo demás, ¿no? En ese sentido es que nosotros vamos a trabajar para minimizar ese tipo de cosas y que no se den, y en el evento que se den detectarlas inmediatamente. Este hecho pone en evidencia la deficiencia en los controles de seguridad que hay en las cárceles y el alto grado de corrupción. Y participan custodios y policías también en esos actos que tienen que ver con tráfico de influencia a lo interno de los penales y corrupción, ¿no?, a lo interno de los penales. Así que eso es lo que siempre se ha visto, hay que ver cómo se lucha contra ello. La defensora del pueblo se mostró sorprendida de que en Panamá los privados de libertad logren introducir a las cárceles esta clase de artículos. Yo siento que eso es de verdad que un llamado de atención que tenemos que ver lo que realmente está pasando y darle ese apoyo a todo el tema del sistema penitenciario. Este hecho salió a la luz luego de que se publicaron fotografías en las redes sociales de privados de libertad ingiriendo licor y disfrutando de una piscina. Se informó que el Ministerio Público también está realizando una investigación. Maciel Arosemena, TVN Noticias. En Chile esperaron por más de una hora en el estacionamiento, dejaron lista su vía de escape el día anterior al asalto y todos estaban armados. Las imágenes en exclusiva de las cámaras de seguridad muestran la violencia del robo a un camión de valores que dejó la guardia baleado. Eso ocurrió en Chile. Fueron exactamente 23 segundos lo que demoraron 3 delincuentes en robarse más de 260 millones de pesos en efectivo. Son imágenes exclusivas de Ahora Noticias que demuestran lo que realmente ocurrió en el supermercado líder de la Florida el pasado jueves. Fue un violento asalto en el que un vigilante de una empresa de valores resultó gravemente herido tras recibir un disparo. Un fierro doblado y un vehículo avaluado en más de 25 millones para el escape y un amplio operativo para dar con los avesados antisociales fueron algunas de las postales de aquella jornada. Al pasar de los días se van conociendo más detalles del atraco. Los delincuentes se escondieron por cerca de una hora en este estacionamiento, esperando que a las 8:15 de la mañana apareciera el camión de valores con el dinero para cargar los cajeros automáticos del recinto. Luego dos vigilantes descendieron del vehículo. Uno lleva el dinero repartido en 4 bolsas, el otro va cuidando su espalda. Sigilosos desde las escaleras, aparecen ellos. De improviso sacan sus armas y disparan a quien intentó desenfundar su revólver para dar resistencia.
El segundo de los empleados solo atinó a levantar sus manos y ante la amenaza de que pudiese correr la misma suerte de su compañero, decidió tirarse al suelo. El plan había resultado a la perfección, solo quedaba quitarle el armamento a los vigilantes y escapar. Es el registro de un violento, planificado y millonario asalto a casi una semana de lo ocurrido. Juan Salvador Bustos Andrade, el vigilante que fue baleado en una de sus piernas, ya fue dado de alta. La búsqueda de los delincuentes continúa. El Cristo Redentor en Brasil se vistió de azul para conmemorar el Día Mundial de la Concientización sobre el Autismo. Una persona que trabaja con la música comienza a ganar una mayor autoexpresión, la comunicación, la organización de ideas, y todo esto tiene un impacto directo en el autismo, no solo en el espectro de esta enfermedad, sino que es mucho mayor, dijo un pianista a una entrevista. Pero en el autismo principalmente se ve esa aquella persona que no es un paciente, ya que el autismo no se considera como una enfermedad. Por otro lado, no tiene cura, y los actos de la música son como un canal para que los autistas se puedan conectar con el mundo en el que se piensa. El Cristo de Corcovado en Brasil se vistió completamente de una noche mágica de azul. Y ahora una historia ejemplar. Por primera vez una joven con cáncer y discapacidad física participó en un concurso de belleza y fue electa virreina del cantón Buena Fe en la provincia de Los Ríos, en Ecuador. Durante el certamen, Yulexi Chévez, de 16 años, demostró que los sueños no conocen barreras. María Isabel conversó con esta valiente joven y nos trae la siguiente historia. Este año la elección de la reina del cantón Buena Fe en la provincia de Los Ríos tuvo una particularidad. Por primera vez entre las candidatas estuvo una joven que padece cáncer y discapacidad física. Soy Yulexi Chévez, tengo 16 años de edad y tengo el grato honor de representar a la Asociación de Personas con Discapacidad Solidaridad. La carismática joven demostró en el escenario que la amputación de su pierna derecha a causa de un osteosarcoma o cáncer a los huesos no es un impedimento para conseguir lo que se propone y menos para participar en un concurso de belleza. La discapacidad no es incapacidad. Quiero demostrar con esto que el tener una discapacidad no te impide nada. Las únicas limitaciones están aquí en la cabeza. Pero esta no es la primera vez que Yulexi se destaca en este tipo de eventos. Hace un año atrás, su sueño de ser modelo le inspiró a organizar el Bionic Fashion Day, un desfile de la Fundación Jóvenes contra el Cáncer, en el que participaron varios pacientes. De aquí que a su madre le sobren motivos para sentirse orgullosa. Él nos demostró la valentía y la fuerza que tiene para lograr cualquier meta que se propone. Durante la elección, Yulexi tuvo varias salidas, entre ellas en vestido de noche y en traje de baño. En ambas deslumbró con su carisma, su soltura y simpatía, cualidades que le permitieron que los jueces la escogieran como virreina del cantón. Después de conocido el resultado, la primera en resaltar este logro fue la reina electa. La llegué a querer mucho y todo mi apoyo para ella, así quisiera que también me apoye para trabajar por este pueblo, por este cantón que nos necesita a las dos. Ahora, como virreina de su natal Buena Fe, Yulexi quiere trabajar por los demás y concentrará sus esfuerzos en los grupos vulnerables de su cantón. Y el recomendado del día, una lluvia de meteoritos iluminó el cielo en las primeras horas del día de hoy, un fenómeno que puede ser visto desde varias regiones de Brasil. El fenómeno, que ocurre anualmente, se produce por polvo cósmico que entra en la atmósfera terrestre. La existencia de dos lluvias de meteoritos se debe a dos fuentes diferentes de polvo cósmico que producen las famosas estrellas fugaces, según se ha publicado en la página web latinoamericana Universo Online. Esta madrugada se pueden observar las alfas capricornidas y delta acuaridas, muy difíciles de distinguir una de la otra, porque sus radiantes, es decir, el punto del cielo del que parece que emanan, los meteoritos están muy próximos, localizados respectivamente en las vecinas constelaciones de Capricornio y Acuario. Son esas pequeñas partículas desgarradas las que entran en la atmósfera cuando la Tierra cruza la órbita del cometa en su trayecto anual alrededor del Sol. En ese momento, una pequeña parte de la nube de partículas se introduce en el camino recorrido por la Tierra. Como lo
lo anunciamos en nuestro bloque anterior, la Radiothon está próxima a realizarse y diferentes medios de comunicación nos hemos unido para hacer feliz a un niño. Todos en sus casas también pueden participar de esta Radiothon, Música por Educación. Estamos así muy felices cuando Juan Carlos llegó también con Alex y trajeron una idea, una súper idea, porque yo creo que como parte de la mía es algo muy principal, no solamente de arreglar a una persona para hacerlo feliz, contento al escuchar nuestra voz, pero también que darnos la mano, para que podamos dar la mano también a otros, y eso es algo muy lindo, que toca el corazón de uno. Y entonces cuando hablamos todo el equipo, entonces dije que no, el año pasado cuando vimos los chiquititos viniendo así con sus padres y dando también de su parte, quieren ver los amiguitos, amiguitas contentos y felices, eso es una cosa que es priceless, no tiene nada que lo puede igualar a esa emoción de una persona, y yo creo que eso es lo que vamos a seguir, y vamos a seguir con todos. Si tenemos que darle la mano a toda hora, lo hacemos y estamos muy contentos y felices. Nos juntamos con gente positiva. Somos muy amigos con Juan Carlos desde que arrancó Caliente, desde que arrancó For Sale hace 13 años. Print Media también, le hicimos todo lo que son los diseños del póster, todo lo que la impresión, los banners, todo lo hacemos nosotros. Sin costo alguno, es nuestra forma de aportar al proyecto. Cool FM también, siempre con Alex trabajamos todo el tiempo en todo tipo de proyecto. Entonces esto nada más es un paso más en esta relación que tenemos para mejorar al país Aruba en general, ¿no? A todos, que todos aporten un poquito, estoy seguro que logramos mucho más. Esto fue Pulso Latino por el día de hoy, agradecemos por su sintonía. Nos vemos en una próxima emisión, hasta entonces. Pulso Latino fue presentado por... Discover it for yourself. Frisian Flag.